Vamos a estudiar los gráficos del movimiento rectilíneo uniforme. En cinemática, o aquella parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, sin tomar en consideración las causas que lo producen, se puede estudiar el movimiento tomando en consideración dos condiciones. La primera es la que hace referencia a determinar la posición inicial, que en este caso representamos por el vector posición inicial x sub 0, así como también el instante de tiempo inicial que corresponde a dicha posición. La segunda condición, en cambio, establece el determinar la posición final, esto es un punto final, en este caso representado por el vector posición x con su respectivo instante final de tiempo. Las condiciones señaladas nos conducen a dos conceptos. El primero, el vector desplazamiento, que lo podemos observar en la gráfica, que nos indica el cambio de la posición desde una inicial hasta una final. Asimismo, nos indica un intervalo de tiempo que lo podemos encontrar restando el instante de tiempo final menos el instante de tiempo inicial. Los conceptos anteriores están relacionados en la definición de velocidad media como una razón entre el cambio de la posición y un intervalo de tiempo. Y recordando la ecuación cinemática de la posición, podemos establecer que la posición final es igual a la posición inicial más el producto del vector velocidad por el intervalo de tiempo, considerando que si el movimiento es rectilíneo y uniforme, la velocidad es constante. En ocasiones, para analizar el movimiento es aconsejable tomar en consideración como el instante inicial de tiempo igual a 0. Esto quiere decir que vamos a medir el movimiento con un cronómetro que empieza con un instante inicial de 0. Así, la ecuación cinemática de la posición cambia y se convierte en que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo t, en donde t indica el intervalo de tiempo. A continuación, observemos un ejemplo del movimiento rectilíneo uniforme. Se puede observar en la gráfica un vehículo que se desplaza sobre una superficie siguiendo una trayectoria rectilínea y en el cual hemos señalado un eje X que coincide con la trayectoria. Utilizando un flexómetro podemos medir las diferentes posiciones como las señaladas en la figura. En la figura se pueden encontrar 9 posiciones diferentes, incluyendo la posición inicial x sub 0 y la final x. Asimismo, en cada una de las posiciones se pueden registrar los respectivos instantes de tiempo. En la gráfica se puede observar una tabla donde se han introducido los valores de las diferentes posiciones en los respectivos instantes de tiempo. Cabe anotar que es una tabla en el sistema de unidades CGS, en consideración a que el desplazamiento se lo ha medido en centímetros y el tiempo en segundos. Con la tabla en la que se registraron las diferentes posiciones en los respectivos instantes de tiempo, es posible realizar una gráfica en un sistema de coordenadas rectangulares, en donde en el eje de las abscisas se representa el tiempo en segundos y en el eje de las ordenadas las diferentes posiciones en centímetros. Con los valores encontrados podemos graficar diferentes puntos que al unirles, en este caso nos da una línea recta, que es una característica del movimiento rectilíneo uniforme cuando se los representa en una gráfica de la posición en función del tiempo. Con la gráfica ya obtenida y aplicando el concepto matemático de pendiente como una relación entre el incremento de las ordenadas dividido para el incremento de las abscisas, para un gráfico de la posición en función del tiempo, el incremento de las ordenadas representa el desplazamiento y el intervalo de tiempo representa el incremento en el eje de las abscisas. Siendo así, la pendiente es equivalente a la velocidad, en este caso del movimiento rectilíneo uniforme. Aplicando los datos a esta expresión podemos encontrar que la velocidad del vehículo es de 14.28 centímetros sobre segundo.
Con los valores obtenidos y utilizando la ecuación cinemática de la posición, la podemos encontrar si consideramos que la posición inicial era de 2 centímetros y porque está en la dirección positiva del eje de las X y corresponde el unitario más y. Siendo así, la ecuación cinemática de la posición sería 2 centímetros en y más 14.28 centímetros sobre segundos en y por el intervalo de tiempo t. Para el ejemplo, la velocidad fue constante en todos los instantes del tiempo. Quiere decir que tuvo un valor de 14.28 centímetros sobre segundo al inicio y en cualquier punto entre el inicio y el final. Es por eso que la curva representada en una gráfica velocidad en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme es una línea horizontal, como se observa en la gráfica. En esta gráfica podemos observar que se ha formado una figura bajo la curva. En este caso es un rectángulo. Sabemos que por geometría el área del rectángulo es la base por la altura. En este caso la base representa el intervalo de tiempo y la altura representa la velocidad. En consideración a ello, el área que nosotros obtenemos bajo la curva en una gráfica velocidad en función del tiempo representa la distancia recorrida, como podemos observar en la expresión.